Entonces, el ahorro es lo que yo voy acumulando. ¿Recuerdan la diferencia entre ahorro, inversión y demás? Lo que yo les decía de ahorro. Bien, aquí funciona exactamente igual. El ahorro son las primas que yo voy dando. 500, 500, 500, 500. Yo aquí tengo mi cuadernito de apuntes. Entonces, aquí va. El ahorro, por ejemplo, son los 500, 500, 500 que yo voy poniendo. ¿Sí? Estos son los 500, 500, 500, ¿se ve? 500, ¿no? 500, durante 10 años. Esto es el ahorro. El ahorro es lo que genera rendimientos. Entonces, este 500 durante un periodo genera esto. Y a medida que el monto va siendo más grande, pues los rendimientos van siendo esto, más grande. Una figura de un ahorro normal básico, ¿cierto? Y el componente de seguro. Sí, a mí me ocurre algo, por ejemplo, este es el año 2. Habiendo ahorrado esto de acá, ¿sí? Esto de acá, para que se vea, voy a ponerlo con este marcadorcito. Es que si cambio la pantalla, se cierra todo. Entonces, habiendo ahorrado esto, generado rendimientos por este valor. ¿Sí? Entonces, si a ti te llega a pasar algo, te entregan el componente de ahorro y de los rendimientos. Y el seguro cubre todo esto que te hizo falta para alcanzar los 100 millones. ¿Me va a entender? Esto lo alcanzaste a pagar tú y generó este pedacito de rendimientos. Pero este pedacito y esto no fueron los 100 millones. El seguro cubre lo que te hizo falta para alcanzar los 100 millones de pesos. Entonces te entrega estos 100 millones de pesos, que fue el monto asegurado, incluyendo los rendimientos, incluyendo lo que tú ahorraste. Es por eso que si tú, por ejemplo, estos son los 500, no pasó nada en el año 10, pues te entregan lo que ahorraste en estos 10 años más los rendimientos. Dentro de lo ideal, esto debería ser igual o superior a los 100 millones de pesos. Al cabo de los 10 años debe ser igual o superior hasta el monto asegurado de los 100 millones de pesos. Esa es la diferencia de los seguros de última generación. Ahora bien, no es la única estrategia. Estas herramientas se pueden utilizar para garantizar la educación superior de nuestros hijos, utilizarlas como método para garantizar algún tipo de de pensión para nuestra vejez o nuestra jubilación. Son herramientas que sirven para muchos elementos. Algunos de mis clientes, por ejemplo, se basan en estas estructuras para organizar el complemento de su pensión obligatoria, ¿no? Pensión obligatoria por allá, y esta estructura te ayuda a cubrir eh, cuando veamos organización de los objetivos de ahorro, va a haber una capsulita, una bolsita, un bolsillito específico para pensión, donde pensión se subdivide en dos. Pensión, aparte de la pensión obligatoria, una herramienta que yo entierre, ¿sí? Que voy a decir así, que la entierren directamente y la dejen durante 15 años. Estos seguros de vida universal de última generación son los que sirven para este tipo de estructuras, ¿sí? De largo plazo. Ahorro de largo plazo de protección patrimonial. Sirve para proteger mi patrimonio. Los puedo hacer desde mínimo 10 años y también en Colombia tienen beneficio tributario. Eso del beneficio tributario está sujeto a la regulación que hagan en materia de reforma tributaria en adelante, para que lo tengamos súper claro. Y los infaltables fondos de emergencia. Tú puedes decirle no a un seguro de vida universal, ahorro programado con seguro, o como le quieras llamar, ahorros de protección, como les quieras llamar. Tú puedes decirle que no a este tipo de productos porque no rentan mucho, sí, lo entiendo. No genera mucha rentabilidad porque la naturaleza de un seguro no es generar alto rendimiento, no es generar rendimientos per se, y la estructura del ahorro
no es generar tampoco altos rendimientos. Entonces, tengo seguro que no me renta, más un ahorro que genera rentas, ganancias, utilidades bien bajitas frente a una inversión, de repente tú puedes preferir más la inversión. Listo, válido, sí, no importa. Vete con la inversión, cásate porque es mejor en muchos sentidos, pero ten un pedacito, aunque sea chiquito, aunque sea el 25%, el 10% de tus excedentes para una estructura de protección patrimonial de este estilo te va a servir. No lo deseches, no lo eches en saco roto, es necesario que tengas, aunque sea un programa muy pequeñito. No tiene que ser, pues, proteger tu familia por 1.000 millones de dólares, euros. No, pero que tengas una estructura, aunque sea pequeñita, de este. Ponla, chiquita. Y de hecho también yo sugiero que no sea, que una estructura de estas no sea más del 50, más del 25% de tus excedentes mensuales. ¿Me explico? Porque pues no tiene sentido y no tiene lógica si estamos buscando que el patrimonio incremente. Si tú no tienes recursos, por ejemplo, si eres una persona que apenas está generando un flujo de caja, que no tenía flujo de caja disponible para ahorro y para inversión y apenas lo va a empezar a generar, esta estructura no sería para este momento. Un seguro de estos no sería. ¿Cuál sí sería? Un fondo de emergencia. ¿Qué es el fondo de emergencia? A esa bolsita o ese ahorro que yo voy a utilizar para la estabilización si soy independiente. ¿M? O lo voy a utilizar para una emergencia, una urgencia no prevista. Ya hicimos presupuestación y en presupuesto debimos haber puesto todas aquellas cosas que creemos que van a suceder en el año, esos gastos que van a suceder. Ay, es que yo cada tanto me veo con mis amigos y me voy de viaje. Eso no es una urgencia, no es una emergencia, no salió de la nada, eso es algo que yo ya sabía, era algo con una ocurrencia establecida, es recurrente, era habitual, aunque no sea todos los días. Si es así, ese viaje se convertiría en una estrategia de ahorro y el fondo de emergencia es otra cosa. No deberías sacar del fondo de emergencia para este tipo de cosas. Cosa distinta es, falleció alguien, un familiar, y tú estabas en otro país y de repente te tocó viajar porque era algo que no lo contemplabas, eso sí saldría del fondo de emergencia. ¿Me explico esa diferencia? Ahí va. Segunda columnita de salud. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Salud óptima, real o un objetivo financiero? En el tradicional, la mayoría de personas, me atrevería a decir que más del 90% de las personas jamás tomaría una opción de salud óptima real, es decir, buscar y convertirse en expertos de su salud y llevar su cuerpo a una optimización tal de que ustedes mismos lleven y tengan una salud extrema. El porcentaje de personas que lo hacen es mínimo. Y cuando uno entra a hacer sugerencias de que lleven su vida a una salud óptima, no lo hace. Entonces, antes yo tenía ese módulo de salud óptima, de salud extrema. ¿Por qué? Porque hace parte de la integralidad del ser humano y, por supuesto, toca las finanzas personales. El mejor seguro de vida, indiscutiblemente, es tener una salud óptima y se lleva a través de una muy buena nutrición, de una muy buena salud emocional, una muy buena salud física y los suplementos que yo tome alrededor. Suplementos yo no hablo de las pastillitas que venden en las tiendas naturistas y demás, no. Suplementos hablo de evitar la luz azul, de tomar más sol, de comer ciertos nutrientes y evitar toxinas, etcétera. ¿Me explico? Eso ya tiene un componente científico y demás. Entonces, como la gran mayoría de las personas desecha eso, la posibilidad de darse buena salud y lo deja en el renglón del sector financiero, pues entonces optan por seguros y pólizas de salud o que los cubren por ciertas enfermedades, cáncer y demás. Hoy en día, cualquier enfermedad es altamente reversible. Si me planteas el caso de la enfermedad más loca, incluso genética, a través de la ciencia se puede justificar que es reversible. Pero muchas personas, como no le apuestan a esa reversión o esa prevención real, entonces optan por pólizas de salud que protejan frente a enfermedades, frente a la ocurrencia de ciertas enfermedades.
Entonces, esto ya, digamos que estas pólizas se salen de mi rango de trabajo. Entonces, si tú consideras que te puedes enfermar o que te puede dar X o Y enfermedad y deseas protegerte frente a eso, puedes adquirir una póliza de salud de esa enfermedad. Hoy las venden por 10.000, 20.000, 50.000, son realmente económicas y puedes tomarla. Lo cierto es que este tipo de seguros, si no ocurre nada, no te van a devolver el dinero. ¿Listo? Entonces tienes que ponerlo como tu objetivo. ¿Cómo te vas a dar salud? ¿Cómo te vas a proveer salud? A través de la prevención y demás. Este renglón se sale un poquito, no de mi expertise, porque he trabajado también y hoy en día trabajo con científicos, médicos y nutricionistas. Me adelanto en investigación al respecto. Entonces, para quienes, o sea, si ya como grupo en general desean información de cómo proveerse una muy buena salud y demás, yo no estoy diciendo que nos tengamos que volver inmortales, no, pero sí darnos una muy buena salud, prevenir y que la parte médica sea el último recurso, no al revés como lo estamos haciendo hoy en día. Entonces, como dice aquí, pólizas de salud, seguros de enfermedad, seguros de vida, ya netamente de vida, pero eso va a depender de lo que ustedes decidan. Educación es un componente, por supuesto, imprescindible, lo básico, lo que tú necesitas aprender para generar tus ingresos, para poner tu negocio, para desarrollar tu profesión, etcétera. Todo ahí, mediano o largo plazo. Y por supuesto, la última patica que sí o sí tienes que construir, que es la jubilación, y como he repetido siempre y repetiré hasta el cansancio, no recargarnos de la pensión obligatoria. Eso significa que debemos crear dos estrategias adicionales a la par a la pensión obligatoria. Otra estrategia que pueda yo enterrar de largo plazo, que puede ser un componente bien chiquitico, es un dinero que yo no voy a mover, que entierro, que definitivamente yo no voy a tocar. Ahí quedó y me va generando rendimientos hasta que yo me pensione y me lo entregan en mensualidades por un tiempo definido con la entidad. Estos no son vitalicios, tienen un tiempo de caducidad. Y también, ¿cómo voy a construir mi vejez a través de, o sea, una construcción sostenible y tranquila? Tiene que ser así. Yo como la recomiendo que sea escalable, por eso ustedes ven aquí esta escalerita de 5, 10, 15 años, que es también lo que yo recomiendo. ¿Por qué? Ciclos de 5 años, ahora estamos viendo que las crisis se están dando en plazos mucho más corticos. Una economía que va tan acelerada, pues ya las crisis no se dan cada 10 años, sino cada 5 años. El periodo crítico es mucho más corto. Esto significa que debemos estar preparándonos para crisis cada 5 años, efectivamente. También porque en plazos de 5 años nuestra situación con todos los cambios que ha hecho el mundo pues se puede ver afectada por multiplicidad de factores, entonces no es óptimo proyectar una vida para gastar los recursos en 15, 20 años. Sí, eso sí lo hacemos, pero es una estructura lineal donde yo ahorro, invierto y veo los recursos en 10 y 15 años. No, como veremos en el ejercicio de planeación de ahorros por objetivos, vamos a ver que definimos ahorros y objetivos de corto, mediano y largo plazo. Esos cortos, mediano y largo plazo no abarcan 5, 15, 10, 5, 15, 20 años, sino abarcan 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Esa es nuestra planeación básica para los primeros 5 años. Planeo mis primeros 5 años, pero en general, pasados los 5 años, debo estar en capacidad de planear los próximos 5. Y 5, 5, 5. Por eso es en escalera. Tengo una herramienta que va a los 10, que va a los 15, pero herramientas y objetivos que van en periodos inferiores a 5 años. ¿Me hago entender con eso? Planeo para periodos inferiores a 5 años y a la vez planeo para el largo plazo. Luego de que yo ya tengo organizados mis objetivos y que eso ya está, ¿no? Si yo tengo esa planeación
Si yo tengo mi protección patrimonial, si yo tengo mi salud, check, si tengo mi educación y si tengo un plan para jubilación, puedo decir que mi base, mi estructura financiera está sólida y ya la tengo. ¿La tienes o no la tienes? Si todo lo tienes y lo tienes ok, perfecto, sigamos. Si no lo tienes, lo que te haga falta se va a convertir hoy en un objetivo a construir, ¿vale? Cuando eso ya está y está ok, ahí sí empezamos a hablar de casa, carro, beca. Sí, empieza todo el lujo y el confort y empezamos a generar los ingresos pasivos. Esos ingresos pasivos dentro de lo ideal deberían ir para ahorro o para inversión. ¿Mm? Luego que yo ya tengo casa, carro y mis ahorros organizados, que la estrategia y definición de ahorros por objetivos la vemos después, planeo mi inversión. Ahorro un dinero para invertir. Después de que yo ya tengo un dinero invertido, todo está sólido, ahí yo ya sé que mi patrimonio se ha consolidado. Ahí puedo empezar a trabajar y a especular. Paréntesis, hay personas que especulan incluso a la par de que están haciendo ahorro, pero son personas muy específicas. Deben recordar que para esto tenemos que hacer un perfilamiento de riesgo. El perfilamiento de riesgo nos va a indicar la tolerancia a las pérdidas. Esa tolerancia a las pérdidas nos va a ubicar en un entorno de inversión de bajo, moderado o conservado riesgo o per se ya un altísimo riesgo que es el especulador. No es para todo el mundo, por supuesto. Puedes decir sí, puedes decir no, simplemente va a depender de esa tolerancia, ¿ok? Ya que está consolidado el patrimonio, para muchas personas sí se puede especular. ¿Por qué? Porque ya han solidificado tanto su dinero que tienen excedentes que pueden tirarlos por la ventana y eso es lo que llamamos especulación, ¿vale? Apostar con ese dinero, que se puede perder todo, no pasa nada. Y en último, que estamos hablando de la jubilación y la transferencia patrimonial. ¿Qué es eso de transferencia patrimonial? La herencia. ¿Qué es la herencia? No es lo que te heredaron a ti, no, es lo que tú has construido a lo largo de tu vida para heredarle a alguien. Pero eso ya es la última etapa, eso ya es cuando tienes 70, 80 años. ¿Me explico? Por eso es todo el camino que recorremos para al final transferencia patrimonial. ¿Cuáles son esas estrategias? ¿En qué punto estás tú? Es importante que lo identifiques y ya lo conversamos en nuestra sesión 1 a 1 para solventar y solidificar lo que haga falta. Revisar que todo esté ok. Preguntas, por favor, en el espacio en la cajita de comentarios debajo, que esto me va a servir mucho para poder profundizar en nuestra sesión 1 a 1. Y si algo queda duda, también lo podemos profundizar y hablar en nuestras sesiones grupales de preguntas y respuestas. ¿Vale? Que estés muy bien.